La palabra de Dios hoy está en el Antiguo Testamento y también voy a leer el Nuevo Testamento. Primero leo Isaías capítulo 7, del 1 al 14. Dice la Biblia: Acaz, hijo de Jotán y nieto de Uzías, reinaba en Judá. En ese tiempo, Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor le dijo a Isaías: Ve con tu hijo Sear-Yasub a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo: eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal: la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Leo también Mateo capítulo 1, Mateo 1, versículos 18 al 25. Dice la palabra de Dios: El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerle a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. En este mes de diciembre, los temas que trataremos serán acerca de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Y es que los creyentes en Jesús debemos recordar con alegría lo que sucedió en Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero lo que vas a notar en estos mensajes, en todos los 4 que van a ser, es que te vas a dar cuenta que la Biblia trata acerca de muchas promesas de Dios que se cumplieron con el nacimiento de Jesús en el tiempo. Este es el nombre de la serie de estos temas de diciembre. Le podemos llamar de la promesa al cumplimiento. Es decir, esto significa que Dios hizo una promesa que se cumplió después. Y es que debemos ver la importancia de la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa a través de la Biblia, porque esto nos va a mostrar 2 cosas. Uno, la fidelidad de Dios. Dios es fiel, y también nos capacita para tener fe en Dios. Así es como vamos a ver toda la Biblia. En diciembre, Dios siempre se acercó hacia el pueblo, y tanto en aquel tiempo, pero también a nosotros. Cuando promete algo, Él lo cumple. Y es lo que vamos a ver en la historia de hoy. Hoy vamos a ver 3 partes. Número 1, tiempos peligrosos. Número 2, la señal de la Virgen. Y número 3, la promesa cumplida. Primero, un tiempo peligroso. Lo primero que vemos en la historia de Isaías capítulo 7 es que
Los tiempos que se están describiendo aquí en esta historia que leí en la época de Isaías, el profeta, por lo que estamos leyendo aquí, ya habrás notado que se tratan de tiempos difíciles y peligrosos para vivir. En esta historia, en los pueblos, en la historia de Israel, siempre ha habido toda clase de peligros, ya sea por guerras, como aquí, o peligros de epidemias, desastres naturales. La humanidad siempre ha sufrido todas estas cosas, en donde el peligro para el pueblo estaba presente. Y aquí se trataba de una guerra. Nota bien lo que dice Isaías 7:1. Dice: en ese tiempo Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. Nota, entonces, son tiempos de guerra. Aquí hay dos reyes atacando a Jerusalén, la capital de Judea, tratando de conquistarla. Tiempos peligrosos. Y por eso leemos que el rey de Judea, llamado Acaz, y todo el pueblo de Judea se pusieron muy preocupados, muy inquietos, estaban muy angustiados porque dice el versículo 2, dice: se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Mira, en la Biblia con mucha frecuencia encontramos figuras de lenguaje como para que entendamos bien lo que realmente se nos está diciendo o contando, como aquí. Aquí dice que el rey y todo el pueblo estaban tan angustiados, dice, tan estremecidos como se estremecen por el viento los árboles del bosque. ¿Te das cuenta? Esta figura, cuando aquí se nos dice que estaban temblando de miedo, como tiemblan por el viento los árboles del bosque, cuando entra un norte y están los árboles temblando, meciéndose. Bueno, quiere decir que en verdad el pueblo estaba muy temeroso de la guerra y de lo que les podía acontecer. Es decir, el peligro era real, el miedo era real. Y poco más adelante, cuando dice que leemos que cuando el Señor Dios envía a Isaías, y aquí aparece el profeta Isaías, dice que el Señor le dijo a Isaías que le dijera al pueblo que no perdiera la calma. Dice el versículo 4, Dios les dijo: y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente del rey Resín, el sirio, ni ante el rey Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Es decir, Dios también sabía que toda la gente había perdido la calma, que toda la gente estaba angustiada, tenían miedo de morir, y por eso les envió al profeta Isaías para que les diera su mensaje al pueblo y al rey. Este es el mismo mensaje para nosotros. Hoy nosotros también siempre enfrentamos diversas clases de dificultades. La situación especial que estamos pasando por la pandemia, siempre podemos también tener tiempos peligrosos. Y por cualquier cosa, cualquier causa, también puede hacer que nos estemos, como dice aquí, estando angustiados o estar estremecidos, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Eso también nos puede suceder a nosotros. Temblamos de miedo, nos inquietamos por lo que leemos en las noticias, lo que leemos en el WhatsApp, lo que escuchamos de nuestros amigos. Y el Señor aquí nos dice las mismas palabras que les dijo al pueblo. Y estas son: no pierdas la calma, no te desanimes por causa del peligro que están enfrentando. Y cuando seguimos leyendo esta misma historia, Isaías 7, vemos que Dios quiso darle una señal al rey y al pueblo para mostrarles o asegurarles que la presencia de Dios iba a estar con ellos. Y leemos que el rey estaba tan desesperado que no quería ninguna señal, pero aún así Dios les dio una señal por medio del profeta Isaías. Y esta señal está en el versículo 14, Isaías 7, dice: por eso el Señor mismo les dará una señal.
La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué clase de señal era esta? Bueno, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Y eso era precisamente lo que Dios quería que creyeran a través de esta señal. Como diciendo, le van a poner a un niño el nombre de Emmanuel porque yo voy a estar con ustedes. O mi presencia estará contigo. Y eso fue lo que pasó después. Un niño nació en ese tiempo de Isaías, de una joven judía. El rey vio la señal, el pueblo vio la señal y los dos reyes enemigos fueron destruidos tiempo más tarde. Llegó la salvación de Dios. Y hasta aquí la historia de Isaías 7. Pero hay algo también para nosotros. Número 2. La Virgen concebirá un niño. Estamos ahora en Mateo, en el Nuevo Testamento. Al principio te dije que la Biblia trata mucho acerca de promesas que Dios hacía y que se cumplieron a través del tiempo. Bueno, después de eso que pasó con ese rey y ese pueblo en el Antiguo Testamento, pasaron muchos años, siglos. Mira, pasaron 700 años. Y la señal de Dios, la señal que Dios les dio en ese tiempo a un pueblo que estaba en peligro y que tenía miedo y que se estremecía de miedo, tomó otra forma. Se cumplió de otra manera, ya no solo para el pueblo del pasado, sino ahora también para nosotros. Y por eso nos encontramos ahora en el Nuevo Testamento, en el relato del nacimiento de Jesús, en Mateo capítulo 1. Y aquí en Mateo 1 comienza diciendo, el versículo 18, dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. El relato de la Navidad. Y el escritor Mateo comenzó a describir todo lo que aconteció en el nacimiento de Jesús. El punto principal que Mateo enfatiza es que dice que María estaba comprometida con José para casarse, pero antes de unirse, María ya estaba embarazada. Dice, por obra del Espíritu Santo. Y cuando José supo esto, quiso divorciarse de ella, y en sueños, dice el relato, que se le dijo que el hijo de María, dice, había sido concebido por obra del Espíritu Santo y que no la dejara. Como para también decirnos o enseñarnos que la naturaleza de este niño, que iba a nacer de una virgen, significaba que este niño era Dios y era hombre a la vez. Este hecho del nacimiento virginal de Jesús es importante que lo creamos, que lo veamos, porque nos afirma que Jesús es Dios mismo hecho un hombre, encarnado. Y por lo tanto, la misma presencia de Dios estaría con su pueblo y con nosotros en la persona de Jesús. Y es aquí cuando Mateo, siguiendo la lectura en Mateo 1, vemos como el verdadero cumplimiento de las palabras antiguas de Isaías. Porque cuando nació Jesús, nació también de una joven virgen. Mateo se acordó de la señal de la salvación y de la presencia de Dios que se había escrito muchos años antes. Y entonces Mateo, en capítulo 1, versículos 22 y 23, escribe, todo esto sucedió, o sea, el nacimiento de Jesús, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y piensa esto, si esta señal de Dios fue o se dio para el pueblo en un momento cuando estaban pasando tiempos difíciles, tiempos peligrosos, lo mismo hoy es para nosotros. La señal de Jesús, la señal del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús, es la manera en que también Dios te dice a ti y a mí, no pierdas la calma, no temas. Aunque estés angustiado y estés estremecido como se estremecen por el viento los árboles del bosque, Jesús ha nacido, porque la joven ha concebido
y ha dado a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Te pregunto, piensa, ¿cuáles son hoy tus más grandes temores o miedos en este tiempo? Jesús ha nacido. ¿Qué es lo que más te angustia, lo que más te hace estremecer de miedo en estos días? La Virgen ha dado un hijo. Este es el mensaje de la Navidad que encontramos aquí. Y número 3, por eso al final llegamos a la promesa cumplida. En tercer lugar, vemos cómo Dios cumple sus promesas. Mira, hoy a mucha gente, hoy en nuestros tiempos, quiere ver señales de Dios, pide señales de Dios, quiere ver una señal de Dios para creer en Él. Son los que dicen, bueno, si Dios me da una señal, voy a creer en Él. O dicen, voy a pedir a Dios que me dé una señal para estar seguro de que Él ahora sí va a estar conmigo en este asunto, en este problema. Y mucha gente pide señales, pero también en los tiempos de Jesús la gente quería señales, quería ver señales. Dice también el libro de Mateo, en el capítulo 16, que muchos se le acercaban a Jesús y le pedían una señal de Dios para que creyeran en Él. Dice Mateo 16:1, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Y Jesús les contestó en Mateo 16:4, solo la generación malvada y adúltera buscan una señal milagrosa. Pero, si como hemos leído, Dios desde el Antiguo Testamento les dio la señal de la Virgen que concebiera un niño. Y luego, cuando nació Jesús, Mateo escribe que este es el cumplimiento de esa señal de Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué más señal queremos para saber que Dios nos da su salvación y su presencia está con nosotros? En los tiempos de Isaías, en los tiempos del Antiguo Testamento, es verdad. Dios daba diferentes clases de señales para asegurarle al pueblo que su presencia estaba con ellos, pero ahora, en este tiempo, Dios nos ha dado una única señal, y no hay otra, para saber que Dios está contigo. Y esta es la única señal, que Jesucristo nació de una virgen, y después murió y resucitó al tercer día, para el perdón de tus pecados y para darte la vida eterna. Si sabes esto, si crees estas cosas con toda seguridad y sin duda, tienes la presencia y la salvación de Dios en tu vida. Por eso el profeta Isaías, cuando les habló en ese tiempo, en Isaías 7, en el versículo 9, les dijo Isaías también esto, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Palabras de Dios a través de Isaías. Todo se trata de creer la promesa de Dios, una promesa que se cumplió en Jesucristo. Todo se trata de poner tu fe, tu confianza en que Jesús murió y resucitó por ti. ¿Lo crees así? Termino. Hay un pastor que se llama Tony Mérida y quiero citar unas palabras de él que tienen que ver con esto. Él lo dijo muy bien de la siguiente manera. Cito. Leer el Antiguo Testamento sin leer la historia de Jesús es como leer una novela de misterio sin que ésta tuviera el último capítulo de la novela. Tú podrías escribirle al editor y reclamarle que le faltó el último capítulo de tu novela. Y le dirías, ¿dónde está el último capítulo del libro? Jesús, dice, es el último capítulo de la novela. Él, Jesucristo, es la explicación de toda la novela, de toda la historia de la novela. Si lo conoces a Él, puedes entender la historia completa. Y si no lo conoces aún a Jesús, si no eres un cristiano, y si preguntas, ¿puedo yo ser cristiano? Claro que lo puedes ser, porque has creído la señal, la única señal de tu salvación, que es, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo Jesús es nuestro Salvador y Señor, y la presencia de Dios está con nosotros. Vamos a hacer una oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque
Tú has prometido estar con nosotros en tiempos de dificultad, en tiempos peligrosos, y en este tiempo te has mostrado a través de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien creemos y en quien confiamos para nuestra salvación y la seguridad de tu presencia. Fortalécenos, Señor, en este tiempo de necesidad con tu sola presencia. Señor, tú eres lo único que necesitamos. Ayúdanos a creer en nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.